Nosotros somos el equipo 2 de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas del Hospital General de Zona número 8. A continuación daremos desequilibrio hidroelectrolítico, en especial sodio y potasio. Iniciaremos hablando sobre el diagnóstico y tratamiento de la hipocalemia. Hay que considerar que los trastornos del metabolismo de potasio se encuentran entre las alteraciones electrolíticas más frecuentes en la práctica clínica, siendo su espectro de gravedad variable, desde la hipocalemia leve inducida por diuréticos a la hipercalemia grave de consecuencias fatales. Tanto la hipo como la hipercalemia ocasionan alteraciones de la polarización de la membrana celular que dan lugar a diversas manifestaciones clínicas, siendo las más graves las que afectan el sistema cardiovascular. Las concentraciones de potasio plasmático es el resultado de la relación entre la ingesta, la eliminación y la distribución transcelular. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son de aproximadamente de 1600 a 2000 miligramos, es decir, de 40 a 50 milismoles. La Organización Mundial de la Salud aconseja una ingesta de aproximadamente 3.500 miligramos día, que se corresponde con o aproximadamente da el valor de 90 milimoles de potasio al día. Su principal vía de eliminación es la renal. El riñón es capaz de reducir la excreción de menos de 5 miliequivalentes día en presencia de depresión de potasio. Aproximadamente el 80% del potasio ingerido es excretado por el riñón, el 15% por el tracto gastrointestinal y el 5% restante por el sudor. El 98% de este que se absorbe tiene un contenido total de potasio, se localiza en el espacio intracelular, es decir, lo que ya conocemos como 140 miliequivalentes litro, y el 2% restante en el espacio extracelular, que va aproximadamente de 3 a 5.5 miliequivalentes litro. El movimiento transcelular del potasio depende de diferentes factores. En condiciones fisiológicas, los más importantes son la insulina y la estimulación beta-adrenérgica. Ambos aumentan la captación de potasio por las células mediada la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa, que está situada en la membrana a nivel celular. Esta bomba cataliza la entrada de 2 moles de potasio a la célula por cada 3 moles de sodio que salen, generando el gradiente electronegativo intracelular. La hipocalemia se define como una concentración sérica de potasio por debajo del límite inferior de la normalidad, es decir, un potasio menor a 3.5 miliequivalentes por litro. La hipercalemia generalmente se considera leve si la concentración de potasio es de 3 a 3.5 miliequivalentes litro, moderada entre 2.5 a 3 miliequivalentes litro y grave si disminuye de esto. La concentración de potasio es inferior aproximadamente de 2.5 miliequivalentes litro con datos de traducción electrocardiográfica. Es un trastorno electrolítico frecuente que puede ocurrir por 3 mecanismos: 1. La redistribución hacia el espacio intracelular; 2. La pérdida extrarrenal; y 3. La pérdida digestiva o en algún otro componente. Las manifestaciones cardíacas y neurovasculares se deben fundamentalmente a la hiperpolarización de la membrana celular. Para realizar el diagnóstico de la hipocalemia tenemos que tener en cuenta 5 principales puntos que nos pueden dar como resultado una hipocalemia. Dentro del primero es la captación a nivel celular, el segundo que es una baja ingesta de potasio, el tercero a nivel de redistribución celular, cuarto que es pérdidas extrarrenales y quinto que son aquellas pérdidas renales. Dentro del primero tenemos que descartar una pseudohipocalemia, la cual consiste en la falsa disminución de las cifras de potasio sérico y que pueden producirse por leucemias extremas, habitualmente superior a 10.000, o bien mayor a 100.000, o si se retrasa el procesamiento de la muestra dejándola durante algún tiempo a temperatura ambiente. El segundo, que es dentro de la baja ingesta de potasio, rara vez produce hipocalemia, porque la mayoría de los alimentos contienen cantidades suficientes de este ion y porque en situaciones de limitación de la ingesta de potasio, el riñón es capaz de adaptarse y disminuir la eliminación urinaria a menos de 15 milimoles día. Así, generalmente se asocia a pérdidas renales o extrarrenales, como ocurre en el abuso de diuréticos y laxantes. Las causas más frecuentes son la anorexia nerviosa, la perfusión de líquidos sin potasio o bien pacientes en ayuna y alcohólicos. La tercera, que es a nivel de la redistribución de potasio, suele darse por la estimulación de beta-2 adrenérgicos, insulina de forma prolongada, proliferación celular como leucemia, linfoma de Burkitt y tratamiento de anemia megaloblástica, o bien la intoxicación por bario, tolueno o teofilina, también por el tratamiento de intoxicación por digitálicos, especialmente el ácido antidigoxina. El punto 4, que son las pérdidas extrarrenales de potasio, más habituales tienen lugar en el tubo digestivo, por aquellos causados por diarrea, fístulas endovenosas o algunas otras. Determinadas situaciones pueden aumentar de forma significativa la pérdida cutánea de potasio,
como el ejercicio físico intenso o sudoración profusa y las quemaduras extensas. Como último, las pérdidas renales nos dice que las más frecuentes es el tratamiento con diuréticos, que en ocasiones se acompaña de hipomagnesemia. La hipomagnesemia altera la reabsorción tubular de potasio y es frecuente que la hipocalemia sea refractaria al tratamiento con sales de potasio hasta que no se corrija la hipomagnesemia. Los síndromes de Barrett y Gitelman son un grupo de tubulopatías hereditarias estrechamente relacionadas con una transmisión de tipo mendeliana, donde hay un deterioro en el mecanismo de concentración de la orina y transporte del cloruro de sodio en la nefrona distal. Estos pacientes comparten algunas características clínicas que incluyen pérdida renal de sodio, alcalosis metabólica, hipocalcémica y aumentan marcado la renina y aldosterona, la presión arterial normal por resistencia de la acción presora de la angiotensina 2 e hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. El síndrome de Lirul y la ingesta crónica de regaliz también causan hipocalemia, pero cursan con hipertensión arterial y supresión de la aldosterona. El síndrome de Lirul es un defecto genético raro en canal de sodio de las células de túbulo colector. No mejora con antagonistas de la aldosterona como la espironolactona, sino con trimterona, que es un bloqueante de los canales de sodio independiente de la existencia o no de la aldosterona circulante. El hiperaldosteronismo, la hiperactividad mineralocorticoidea, es un factor relevante en muchas hipocalemias, constituyendo el mecanismo principal en los casos de hiperaldosteronismo primario. Un síndrome parecido lo produce el consumo grande de cantidades de regaliz que contiene ácido glicirrínico, que potencia el efecto mineralocorticoide del cortisol endógeno sobre el riñón. En ocasiones, en el síndrome de Cushing, especialmente en paraneoplásico, la hiperactividad de mineralocorticoides puede llegar a producir hipocalemia. En la hipertensión vasculorrenal y en las lesiones las arteriolas, en la hipertensión arterial maligna, la isquemia renal aumenta la producción de renina y la aldosterona, favoreciendo las pérdidas renales de potasio. Otro mecanismo de pérdida de potasio el que se debe tener sospecha como causa de la hipocalemia es mediante el uso prolongado de medicamentos. En esta tabla se engloban los medicamentos que pueden producir hipocalemia y el mecanismo por el que lo producen, siendo debido a tres principales. 1. Con menor frecuencia se debe al desplazamiento de potasio al interior de la célula, como la utilización de fármacos betamiméticos o la sobredosificación de insulina en pacientes diabéticos. 2. La eliminación renal de potasio. Y 3. El aumento de las pérdidas gastrointestinales. Estos dos últimos mecanismos tienen una mayor frecuencia, siendo el principal el aumento de las pérdidas renales de potasio debido a las tiazidas y diuréticos de asa, así como glucocorticoides. Por último, la eliminación inmediata del tracto gastrointestinal debido al uso de laxantes. El diagnóstico se debe realizar posterior a la toma primaria de electrolitos séricos, encontrando una alteración hacia la baja de potasio, bien como lo marca este algoritmo, en donde podemos encontrar una vez detectada la hipocalemia y descartando pseudohipocalemia nos adentraremos en la historia clínica y valoración del volumen extracelular, realizando la pregunta ¿cómo es el potasio en la orina? Las pérdidas extrarrenales de potasio se compensan ajustando la secreción renal, por lo que la primera aproximación a la elevación de la hipocalemia siempre debe basarse en los estudios de la eliminación renal de potasio. En una hipocalemia, si la excreción urinaria de potasio es inferior a 15 a 20 milimoles día o bien 15 milimoles litro en una muestra aislada, cifras aproximadas marcadas hacia la izquierda indican que el riñón está manejando correctamente el potasio. Esta situación se produce ante la falta de aporte, pérdidas no renales o renales remotas y redistribución transcelular de potasio. Sin embargo, si la pérdida renal es inadecuadamente alta, mayor a 15 milimoles por litro, marcada hacia la derecha de nuestro algoritmo, hay que pensar en exceso de mineralocorticoides o en la presencia anormal de anión en el túbulo distal o en las tubulopatías, obtenido nuestro gradiente tubular de potasio como deletreado como TTKG. Hay que tener en cuenta que en los estados de hipovolemia afectiva, la disminución del filtrado glomerular y el aumento de la reabsorción proximal de sodio pueden disminuir el aporte de la nefrona distal de sodio, con la subsiguiente disminución en la eliminación de potasio.
Por consiguiente, las concentraciones urinarias de potasio solo pueden valorarse adecuadamente si el paciente está euvolémico y excreta más de 100 milimoles día de sodio. Una vez llegado a este punto y cuando ya se obtuvo el gradiente tubular de potasio, si este es menor a 4 hay que medir el flujo tubular distal. Si este se ve aumentado, podemos pensar en diuréticos, los cuales son tiacídicos o de asa, en la ingesta de cloruro de sodio o diuresis osmótica causada por glucosuria, manitol o urea. Sin embargo, cuando nuestro gradiente transtubular de potasio es mayor a 7, como hay que medir el volumen extracelular. Si nuestro volumen extracelular es normal, debemos descartar un paciente con hipertensión. Si nuestro paciente no tiene hipertensión, podemos pensar en una hipomagnesemia. Sin embargo, si nuestro paciente marca con hipertensión, hay que medir nuestros niveles de renina. Si nuestros niveles de renina son normales o aumentados, podemos pensar en una estenosis de la arteria renal, una hipertensión maligna o un tumor secretor de renina. Sin embargo, cuando nuestros niveles de renina se van hacia la baja, hay que medir niveles de aldosterona. Si estos son disminuidos, podemos pensar en una ingesta alterada de regaliz, mineralocorticoides exógenos o anfotericina B. Sin embargo, cuando se vean hacia la alta, podemos pensar en un hiperaldosteronismo. Asimismo, cuando nuestro nivel de gradiente transtubular de potasio es mayor a 7 y nuestro volumen extracelular es bajo, hay que pensar en los iones en la orina. Si nuestro cloro está disminuido, puede ser un paciente con vómitos excesivos. Si nuestro sodio está disminuido, hay que pensar en un paciente con diarrea profusa. Y sin embargo, cuando nuestro cloro y nuestro sodio urinario se encuentran de forma correcta, hay que pensar en aquellos pacientes que utilizan diuréticos, una hipomagnesemia, un síndrome de Barrett o un síndrome de Gitteman. El poder tener una muestra de orina también va a ser de suma importancia ante el diagnóstico de la hipocalemia, ya que nos ayudará a dos principales marcadores, uno que es el cociente potasio-creatinina y el segundo que es la excreción fraccional de potasio. Nos habla que el primero es un marcador de uso creciente que se basa en la excreción constante de creatinina, lo que permitiría eliminar, al igual que con el gradiente transtubular de potasio, la influencia de la concentración o dilución de la orina. El cociente potasio-creatinina nos dice que al ser mayor de 2.5 a 3.5 milimoles sobre milimol o miliequivalentes gramo, nos habla de una respuesta renal inadecuada y por lo tanto un origen renal de la hipocalemia. Asimismo, la excreción fraccional de potasio nos dice que es aquel porcentaje el cual vamos a multiplicar el potasio urinario por la creatinina sérica entre potasio sérico por la creatinina urinaria, esto por 100 para obtenerlo en valor fraccional, y representa la proporción entre la cantidad de potasio excretado con la filtrada. La gravedad de las manifestaciones clínicas de la hipocalemia se correlacionan con la concentración y con su velocidad de instauración. Las manifestaciones cardíacas y las neurovasculares se deben fundamentalmente a la hiperpolarización de la membrana celular. La hipocalemia moderada, que va de 3 a 3.5, generalmente no produce síntomas. Grados más importantes de hipocalemia pueden causar sintomatología cardíaca, neuromuscular y renal, así como diversas alteraciones endocrinas y metabólicas, y ciertas alteraciones características en el electrocardiograma, como lo son el descenso del ST, la disminución de la amplitud de onda de la onda T y la aparición de una onda U. Los pacientes con hipocalemia tienen un riesgo aumentado de presentar fibrilación auricular y es muy frecuente observar astenia y calambres musculares junto con paresias. La debilidad muscular se presenta de forma similar a como lo hace en la hipercalemia. Generalmente se inicia en extremidades inferiores, progresando al tronco y extremidades superiores, y en casos graves puede producir parálisis. En la hipocalemia se pueden producir distintas arritmias. La urgencia del tratamiento depende de la gravedad de la hipocalemia y la comorbilidad del paciente, y se basa en la administración de potasio, debiendo realizar un diagnóstico etiológico lo antes posible y corregir la causa como mencionamos con anterioridad. Al ser el potasio un catión predominantemente intracelular, la concentración plasmática solo es orientativa del déficit de potasio corporal. Cuando el potasio es menor de 2 miliequivalentes litro, el déficit total puede superar los 800 a 1000 miliequivalentes. Por cada disminución de un miliequivalente en el potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 a 400 miliequivalentes. Una vez
que ya se empezó la reposición, debemos de tener tres principales puntos. Uno, la reposición; el otro, la forma de administración; y el control en que yo lo voy a dar. La reposición siempre se prefiere vía oral. Una vez que no se ha permitido esto, debemos de administrar de forma intravenosa, administrando una solución con una concentración inferior a 50 miliequivalentes litro a un ritmo inferior de 20 miliequivalentes hora. No debemos de exceder los 200 miliequivalentes por día. Asimismo, debemos de tener controles cada 4 horas aproximadamente para saber nuestro valor de electrolitos a nivel sérico. La administración de 4 a 60 miliequivalentes asciende de 1 a 1.5 miliequivalentes de potasio a nivel sérico. Debe considerarse como prioridad de forma intravenosa con cloruro de potasio en los siguientes casos: intolerancia a la vía oral, sospecha de hilio paralítico, hipocalemia de forma grave, un potasio menor a 2.5 miliequivalentes por litro y la presencia de arritmias, infarto del miocardio o digitalizaciones. Durante la reposición hay que monitorizar frecuentemente el potasio sérico y evitar una corrección excesiva del déficit. Para reducir el riesgo de flebitis conviene infundirlo a través de una vía central, aunque es aconsejable no hacer progresar el catéter hasta la aurícula para no exponer a las células del sistema de conducción a cargas excesivas de potasio. Para conocer nuestro déficit de potasio debemos de realizar nuestra operación: el potasio ideal menos el potasio real por el peso del paciente, esto entre el requerimiento más el requerimiento basal, es decir, más el peso de nuestro paciente, que sería 1 miliequivalente por kilogramo de peso. Una vez que tenemos nuestro déficit, no debemos de administrar no mayor a 40 miliequivalentes por una vía periférica y no mayor a 100 miliequivalentes por una vía a nivel central. Bien, ante toda esta situación, ¿cómo vamos a empezar nuestro tratamiento? Debemos de preguntarnos si nuestro paciente tiene criterios de gravedad. Si es así, tenemos que tener alteraciones electrocardiográficas, como lo son el aplanamiento, inversión de la onda T, una onda U prominente, descenso del ST, prolongación del QT y PR o arritmia. Asimismo, si nuestro paciente tiene tratamiento con digoxina, cetoacidosis diabética o debilidad muscular. Si fuera sí nuestra respuesta, debemos de iniciar con tratamiento de forma intravenosa, administrando en una solución no glucosada. Podemos iniciar con 20 miliequivalentes en 500 mililitros o bien 10 miliequivalentes por hora de vía periférica, mientras que por vía central podemos iniciar con 30 miliequivalentes en una solución de 500 mililitros o con 40 miliequivalentes en una solución para una hora. Asimismo, debemos de monitorizar frecuentemente tanto el potasio sérico como el potasio urinario para ajustar nuestra reposición. Si nuestra respuesta ante los criterios de gravedad es no, debemos de ver si nuestro paciente tiene correcta tolerancia a la vía oral. Si fuera correcto lo mismo, debemos de iniciar a través de la dieta y de preparados. Si tiene una tubulopatía o precisa de diuréticos nuestro paciente, podemos iniciar con diuréticos ahorradores de potasio. Sin embargo, a pesar de que no tenga criterios de gravedad, pero nuestro paciente tiene intolerancia digestiva o bien sospecha de hilio paralítico, debemos de iniciar tratamiento de forma intravenosa y monitorizar frecuentemente nuestros electrolíticos tanto séricos como urinarios. En esta tabla podemos observar nuestros niveles de acuerdo a la gravedad de hipocalemia, siendo leve de 3 a 3.4 miliequivalentes por litro, moderado de 2.5 a 2.9 miliequivalentes por litro y de forma severa menor a 2.5 miliequivalentes, o bien nuestro paciente que ya presenta cambios electrocardiográficos de forma sintomática. Si nuestro paciente presenta una hipocalemia de forma leve, podemos iniciar tratamiento de forma oral con 72 milimoles por día, o bien potasio de forma intravenosa, una perfusión de 25 mililitros. Si nuestro paciente presenta una hipocalemia de forma moderada, podemos iniciar tratamiento con potasio 96 milimoles día, o bien un potasio de forma intravenosa con una infusión de 25 o hasta 100 milimoles día. Y si nuestro paciente presenta un grado de severidad menor a 2.5 con síntomas y cambios electrocardiográficos, podemos iniciar con los 40 milimoles en una solución de cloruro de potasio en 1 litro. Como ya mencionamos con anterioridad, soluciones no glucosadas. Asimismo, debemos de estar vigilando en todo momento la monitorización de niveles y ajustar el tratamiento, que nuestro paciente permanezca asintomático o cuando ya tiene cambios de forma intravenosa si no tolera la forma de vía oral. En asintomáticos de forma leve, una infusión estándar
de 10 milimoles por hora en una infusión máxima de 20 milimoles litro hora, una vigilancia de magnesio iniciando 4 mililitros al 50% en 10 cc de solución salina al 9% o en 20 minutos posterior iniciar con 40 milimoles de cloruro de potasio en infusión y corrección de magnesio. La hipomagnesemia acompaña con frecuencia la hipocalemia y altera la reabsorción tubular de potasio. La hipocalemia puede ser refractaria al tratamiento con sales de potasio hasta que no se corrija. En esta tabla se muestran las distintas presentaciones de potasio vía oral, así como sus miliequivalentes presentados en cada uno de ellos, los cuales nos ayudan como tratamiento. Esperemos que puedan utilizarlo en la práctica clínica con los distintos pacientes que acuden día con día al servicio de urgencias y hasta el momento ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos su atención.